Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te saluda Francisco del Olmo Díaz Castillo, instructor y capacitador de inteligencia artificial para recursos humanos y reclutamiento. Además, soy el creador de la metodología HRT Cortex, que sirve para diagnosticar competencias digitales en los profesionales de recursos humanos en la era de la inteligencia artificial. Y además, esta metodología ofrece soluciones proactivas mediante capacitación, consultoría e implementación para impulsar la transformación digital de colaboradores y la madurez digital de las organizaciones. Entonces, es algo importante esta metodología porque va a transformar el rol de recursos humanos de ser un rol operativo a un rol estratégico. Bueno, en esta ocasión, en esta cápsula, déjame platicarte que durante mis cursos de inteligencia artificial en reclutamiento de recursos humanos, he tenido la oportunidad de platicar con mis participantes. Uno de los temas más importantes y menos comprendidos que hemos tocado es el tema de los sesgos algorítmicos. ¿Cómo evitar sesgos en procesos de reclutamiento e inteligencia artificial? Muchas veces se piensa que al usar tecnología automáticamente se eliminan los prejuicios humanos, pero la realidad es que es más compleja de que eso. La inteligencia artificial aprende del lenguaje de los datos y los patrones que le enseñamos nosotros como reclutadoras y reclutadores. Si esos datos están cargados de decisiones sesgadas del pasado, la inteligencia artificial tenderá a reproducir, amplificar o incluso institucionalizar esos sesgos. Cada vez más equipos de recursos humanos están usando asistentes con inteligencia artificial, bots, agentes IA, pues para realizar tareas como evaluar currículums, responder preguntas, hacer entrevistas, recomendar candidatos. Pero hay algo muy importante que muchas veces se pasa de largo, de alto. Es que la inteligencia artificial puede repetir prejuicios y errores humanos y muy fácilmente. Y no lo va a hacer porque quiera, sino porque con la información que le vas proporcionando, lo que aprende de ti es como, o de tu equipo, o de los documentos que tú mismo le estás proporcionando, es como va a ir obteniendo su conocimiento. Vamos a explicar en esta cápsula por qué pasa eso, dónde entra el sesgo, cómo evitarlo, con ejemplos sencillos y concretos para que lo entiendas y sea mucho, no sea tan técnico y sea mucho más explicativo para ti. La inteligencia artificial no es mágica. Como tú sabes, aprende de los datos que le damos. Y si esos datos vienen con prejuicios, errores humanos, la IA los repite, hasta los amplifica. Déjame platicarte un poco cómo pasa eso con ejemplos muy simples. Te voy a explicar una serie de sesgos desde mi perspectiva que existen. Uno de ellos es el sesgo de género. Este significa que cuando la IA favorece a un género, un masculino, femenino, porque ha aprendido con ejemplos donde los hombres dominan ciertos roles, ¿no? Te pongo un ejemplo. Si cargas 1000 currículums de ingenieros exitosos y el 90% son hombres, la IA puede aprender a que quizá el género masculino es un factor de éxito para el puesto. Entonces eso por supuesto que va a generar un sesgo, porque cuando llegue el currículum de una mujer igualmente preparada, la IA podría darle menos puntuación sin que nadie se dé cuenta. Entonces es importante la parte del equilibrio. En los prompts también pasa algo similar. Déjame, te platico cómo. Si el reclutador escribe, por ejemplo, en su descripción de puesto, cuando está publicando la vacante, buscamos un ingeniero fuerte, competitivo, con liderazgo agresivo, las palabras fuerte y agresivo están culturalmente más asociadas a lo masculino. Las mujeres podrían sentir que ese puesto no es para ellas y ni siquiera postularse. Pues como verás, es muy importante el hecho de que tomemos en cuenta el tema del sesgo de género, porque a veces se nos pasa desapercibido y por supuesto que va a influir mucho en la manera como va a filtrar la inteligencia artificial a los candidatos. Otro de ellos es el sesgo de edad. El sesgo de edad es cuando la IA puede aprender a preferir perfiles jóvenes si los datos
históricos privilegian ciertas edades. Déjame te pongo un ejemplo. Si en los últimos 500 contratados, ¿no?, tienen entre 25 y 35 años, que es justamente la parte más densa de la gente que está trabajando actualmente, y tú cargas esos datos, la IA puede sugerirte rechazar automáticamente a alguien de 50 años, aunque tenga más experiencia, ¿no? Eso, ¿cómo lo podríamos ver reflejado en un prompt? Déjame te pongo un ejemplo. Cuando buscamos a alguien dinámico, nativo digital, adaptable a cambios, eso puede sonar más como queremos un millennial o un Gen Z, aunque no lo digas directamente, ¿no? Porque estamos como con las palabras dando a entender que una persona de más edad ya no es dinámica, que una persona de más edad pues ya no está tan abierta al cambio. Y eso no es del todo cierto. Pero bueno, es lo que nosotros le estamos dando a entender a la IA. Otro ejemplo, el sesgo de zona geográfica, ¿no?, o de universidad, de estudios. La IA puede favorecer personas que estudiaron en ciertas escuelas o viven en ciertas zonas, si eso es lo que ven los datos. Déjame platicarte un poquito más cómo funciona este tema, ¿no? Si entrenas a tu inteligencia artificial con puros candidatos contratados de universidades privadas, pues cuando llegue un candidato muy bueno, una candidata muy buena de una universidad pública excelente, pero menos representada en tu historial, quizá la inteligencia artificial pueda bajarle puntos automáticamente. En los prompts pasa de esta manera. Cuando decimos experiencia en empresas AAA o egresado de una universidad de prestigio. ¿Quién define el prestigio, no? El prompt lo convierte más bien en una barrera. Es así como te irás dando cuenta de que cosas que a nosotros nos parecen imperceptibles, la inteligencia artificial toma mucho en cuenta todo lo que digamos, cómo lo expresemos. Otro es el sesgo de estilo de redacción. Cuando la IA puede darle más valor a candidatos que redactan su CV o su carta de presentación de forma profesional, aunque no siempre significa que sean los más competentes, ¿no? Por ponerte un ejemplo, es cuando un candidato que habla inglés nativo y sabe usar la inteligencia artificial para mejorar su currículum, pues parecerá más atractivo, ¿no? Evidentemente. Pero otro con las mismas habilidades técnicas, que no sabe cómo embellecer tanto su currículum, su perfil puede quedar fuera. Entonces, como veremos, en el caso de cuando ves a trabajar un prompt, suena más o menos algo como esto. Busca perfiles con presentación impecable y comunicación ejecutiva. Eso puede excluir a personas con talento, pero sin acceso a herramientas de redacción o mentoring que les permita hacer más visible su currículum o que tengan una perspectiva de lo que es el branding personal, ¿no? Que en muchas ocasiones pues no todo el mundo tiene esa fortaleza, ese talento para destacarse, ¿no? También está el sesgo de afinidad o validación. Este es un tipo de sesgo en donde si el sistema aprende de los filtros o de las decisiones que tú ya tomaste como reclutador, o sea, puede replicar tus propios sesgos sin cuestionarlos, esa forma que tú tienes de elegir candidatos, ¿no? Déjame te pongo un ejemplo práctico. Si siempre descartas candidatos que cambiaron mucho de trabajo, la IA lo aprenderá y lo automatizará. Incluso si hay razones válidas como recortes o proyectos temporales, la IA va a identificar que a ti te importa mucho esta estadía, ¿no? Este equilibrio en los trabajos, y entonces cuando no vea eso, los va a descartar. Entonces, ¿qué podemos hacer para evitar estos sesgos? Mira, lo más importante hay que revisar los datos de entrenamiento. ¿Qué le estamos subiendo a la IA, no? ¿Son variados? ¿Incluyen una diversidad real entre todo lo que te he platicado anteriormente? Redactar prompts neutrales, ¿no? Estamos evitando palabras cargadas de género, edad o nivel socioeconómico.
También te sugeriría que veas muy bien el probar con los sistemas con perfiles diversos, ver si la IA lo rechaza sin razón aparente. Es muy importante esto cuando estés trabajando un ATS, un Human Resources Management System, ¿no? Un gestor de candidatos. Usar la IA como apoyo, no como juez final, acuérdate de eso, ¿no? Que la IA sea la que de algún modo te los califique, pero pues tú evalúes en base a eso. Ahora, ¿qué tipo de prejuicios podría repetir una IA? Parece increíble, pero una IA puede tomar decisiones discriminatorias sin que tú te des cuenta. Aquí van algunos ejemplos comunes. Por ejemplo, que solo recomienda hombres para puestos directivos, que rechaza automáticamente currículums que vienen de universidades públicas, que asume que alguien mayor de 50 años no puede aprender nuevas tecnologías, favorece nombres extranjeros y con connotación anglosajona, por ejemplo. También que crea que solo las personas con un lenguaje agresivo tienen liderazgo. Estos errores no solo, como te darás cuenta, son culpa de la máquina, son culpa de lo aprendido. Y aquí viene la gran pregunta que yo te quiero formular, estimado profesional de recursos humanos. ¿Dónde se cuelan los prejuicios? ¿Cómo aprende mal la IA, ¿no? La IA aprende de lo que tú das, documentos, ejemplos, instrucciones, algunas mejores prácticas. Si esos materiales tienen errores, sesgos o comentarios subjetivos, la IA los absorbe. Veamos cómo ocurre en 3 casos concretos. El primero es cuando le das ejemplos sesgados, como si le dieras frutas podridas, ¿no? Imagina que subes 10 currículums al asistente que usas, ¿no? Y le dices, estos son buenos candidatos, así entre comillas, pero 8 de esos perfiles son hombres, menores de 35 años, todos egresados de una universidad privada. Entonces, ¿qué entiende el asistente? Ah, que eso es lo bueno. Así que si llega una mujer de 45 años con gran experiencia, egresada de una universidad pública, el sistema tiende a descartarla de manera inmediata, y no porque sea una mala candidata, sino porque no se parece, ¿no?, a los ejemplos que tú le diste. ¿Te suena? ¿No te suena como que es la forma de pensar de recursos humanos? Eso lo traducimos también a inteligencia artificial. ¿Dónde se mete ese sesgo? Se meten archivos que subes para entrenar, PDFs, Exceles, documentos históricos, en herramientas como Podi, en GPTs personalizados, en asistentes que usan tus documentos para responder. Muchas veces hasta tus mismos prompts vienen con esa carga de prejuicio, de sesgo, ¿no? Otra manera es cuando las instrucciones están mal escritas, como recetas con ingredientes tóxicos. Déjame, abundo un poquito más en este término. Supón que el manual de entrenamiento escribes, un buen candidato es joven, proactivo, una buena presencia. Aunque no lo digas directo, hay 3 sesgos, ¿no? Edad, joven. Subjetividad, proactivo, puede ser interpretado de muchas formas. Apariencia. ¿Qué significa una buena presencia, ¿no? Que sea guapo, que sea guapa, feo, etcétera, ¿no? Esos términos tan subjetivos. Pues la IA eso literalmente lo tomará. Y si alguien no encaja en ese molde, lo va a descartar o subestimar. Y déjame te platico por qué. Porque tiene mucho que ver con ese término de los nuevos... tiene mucho que ver con esta parte del pensamiento, ¿no?, de recursos humanos, justamente, donde tendemos a pensar de manera no estructurada, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos hacer que la IA tenga sesgos? ¿Cómo podemos revisar que tengamos menos errores al momento de generar estos documentos? Bueno, en los prompts instruccionales que tú le das para que responda, necesitamos revisarlos. En los documentos tipo guía o manual que usas para entrenarlo, ahí podemos ir revisando poco a poco cada uno de estos temas. Cuando usas datos históricos sin filtrar, o sea, como enseñarle
libros viejos o prejuiciosos. Muchas veces se cargan de evaluaciones pasadas, de entrevistas como material de entrenamiento que ya tienen mucho tiempo. Entonces, ese material de entrenamiento pues no representa no es muy valioso, porque esas evaluaciones tienen comentarios como: no me dio buena espina, es mamá soltera, puede que no tenga tiempo, muy callado, no encaja en la cultura. Pues fíjate cómo estos comentarios a nivel personal, ¿no? Que solemos hacer dentro de nuestros prejuicios y juicios de valoración de recursos humanos, entonces eso nos afecta el sesgo, y de esta manera estas frases empiezan a repetir criterios para decidir que la inteligencia artificial incorpora, y ahí es donde el sesgo se vuelve peligroso, porque empieza a parecer objetivo, pero en realidad aprendió de prejuicios pasados, de comentarios pues muy a la ligera, ¿no? Que entre reclutadoras se entienden, humanas, pero no la inteligencia artificial. Entonces, ¿de dónde finalmente encontramos, ¿no? ¿Cómo evitar que un asistente repita prejuicios? O sea, ¿qué tenemos que hacer para que no nos pase todo esto que te acabo de platicar? Bueno, aquí vienen algunas soluciones prácticas y claras que tú puedes aplicar sin ser un experto en IA. Mira, la primera que yo te recomendaría es: revisa la información y los datos con la que entrenas a la IA. Lo que le das de comer, cómo la alimentas, ¿no? Es como revisar el lunch. Antes de subir documentos o ejemplos, asegúrate de que haya una variedad. O sea, incluyes perfiles de distintos géneros. Hay personas de todas las edades, hay personas que pertenezcan a diferentes universidades, y bueno, me estoy quedando corto, ¿no? Tú sabes exactamente mucho más que yo toda esta variedad, ¿no? de variables al momento de evaluar un candidato. Pues tómalo en cuenta, esto que te digo. Incluye trayectorias, si son emprendedores, te fijas, muchos son madres que regresan de trabajo, si se han quedado mucho tiempo, poco tiempo en los trabajos. También elimina frases subjetivas como carismático, con buena presencia, joven, perfil dinámico, cuando hagas tus descripciones de puesto. Cámbialas por cosas concretas como habilidades de comunicación, capacidad de adaptación, experiencia relevante, ¿no? Otra sugerencia que te doy es: agrega reglas claras a tu asistente. O sea, tú puedes indicarle al bot, a la gente IA que tú estés trabajando, frases como: no discrimines por edad, género, universidad o estado civil. Evalúa primero todas las competencias técnicas y habilidades comprobables. Da siempre dos opciones diversas y argumentadas, ¿no? Esa parte de esos pesos, ¿no? Eso es lo que tú puedes hacer desde los prompts, o sea, en las instrucciones del entrenamiento. Si no se lo dices, el asistente hace lo que aprendió, y si se lo dices, corrige. Entonces, tome mucho en cuenta esta parte, por eso es tan importante este prompt engineering, ¿no? La manera como nosotros le digamos a la inteligencia artificial qué hacer. Ahora, antes de lanzarlo, tu agente IA, simúlalo. Antes de dejar que el asistente entreviste, filtre, recomiende candidatos reales, hazle pruebas. ¿Cómo qué? ¿Qué opinas de esta mujer, 50 años, para un rol de liderazgo? Así es, nada más. ¿Qué universidades sueles preferir? ¿No? Pero además a manera de preguntas en inteligencia artificial. ¿Por qué rechazaste este currículum? ¿Qué te llevó a eso? Si la respuesta suena sesgada o injusta, es momento de revisar los documentos que le diste. Si te suena bien, vamos por buen camino. ¿Qué pasa si usas, por ejemplo, un ATS, un Applicant Tracking System, ChatGPT o asistentes personalizados? Pues déjame explicarte quién tiene la responsabilidad, dónde se mete el sesgo. Mira, si usas, por ejemplo, un ATS como OCC, Greenhouse, Soho Recruit, Bitterbit, Team Taylor, ¿dónde se mete el sesgo por lo regular? Bueno, se mete en los filtros que tú elijas: menor de 35, inglés avanzado, universidad tal, skills tales, en las palabras clave que defines, ¿no? Como skill, en los pesos que asignas, la puntuación por MBA, menos experiencia en tal cosa. Es de acuerdo un poco a estas preguntas prefiltro, ¿no? Que normalmente nos sirven mucho para que la inteligencia artificial nos facilite el trabajo. Entonces, ¿de quién es la responsabilidad de esto? Es tuya, reclutadora. El ATS no piensa, solo ejecuta lo que tú le programas. Si tú usas un ChatGPT o Copilot, ¿dónde se mete el sesgo?
Pues por lo regular el sesgo lo vamos a encontrar en prompts que tú escribes, ¿no? Ayúdame a encontrar un perfil joven y dinámico, en los ejemplos que le das a aprender. Entonces es de esta manera como el sesgo va a ir permeando y puede que perjudique pues tu labor de filtrado o para lo que tú usas la inteligencia artificial, o en este caso los prompts, ¿no? Eh, bueno, pues hasta aquí hemos llegado de esta cápsula. Yo espero que haya sido muy útil y que hayas entendido un poco más cuando la gente te habla de sesgos y de inteligencia artificial, a qué es a lo que ellos se refieren, ¿no? Yo te agradezco mucho este tiempo. Te recuerdo, soy Francisco del Olmo Díaz Castillo, consultor de Jaguar. Déjame nada más platicarte al final de esto que nosotros ofrecemos algunos servicios de consultoría, entre ellos la implementación de bots, agentes IA, chatbots de WhatsApp para tu empresa, ya sea que lo uses para recursos humanos, reclutamiento o ventas. Y también le estamos ofreciendo la implementación. Si te cuesta trabajo a tu equipo implementar un ATS, un gestor de prospectos, un gestor de candidatos, un gestor de empleados, pues con mucho gusto estamos para servirte. Y bueno, pues yo espero que esta cápsula te haya sido de mucha utilidad. Espero que estés muy bien y te agradezco muchísimo el tiempo, ¿eh? Hasta pronto. Nos vemos. Ahí.